la entrada en vigor de la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles ha puesto de relevancia otra vez el tema de la mediación. A ver, de mediación se habla mucho. Según quien sea, según el ponente lo adapte desde una disciplina jurídica o desde otra disciplina jurídica. En el sentido que para algunos expertos en mediación, la mediación en el derecho del trabajo siempre debe llevar propuesta de solución y para otros jamás la mediación debe llevar propuesta de solución. Debe ser un intentar acercar el parecer de las partes sin propuesta de solución. Obviamente, como laboralista, yo voy a intentar barrer para mi casa siendo consciente de todas las posibilidades que hay. También tenéis que tener en cuenta que casi siempre mantener una posición u otra es interesado. Quiero decir, es lógico que el que no tenga conocimientos jurídicos intente que la mediación no se realice con propuesta de acuerdo y que solo intente llegar a asemejar a las partes en cuanto a posiciones contrapuestas, y los que tienen ciertos conocimientos que pueden hacer o pueden proponer una base de acuerdo intenten defender lo contrario. Lo importante de la mediación es que el mediador proponga una base de acuerdo, aunque el acuerdo sea vamos a continuar negociando. Esto es algo en lo que Carlos insiste mucho. Cuando nosotros hablamos de acuerdo, siempre imaginamos que las dos partes van a llegar a un acuerdo que va a ser concreto, definido y palpable. Y a veces el acuerdo es continuar negociando. O nos damos un tiempo para pensar y dentro de medio año vamos a volver a someter esta cuestión a una nueva mediación. Quiero decir, el acuerdo no es necesariamente lo que a priori todos consideramos que es un acuerdo. Hay muchas veces que cuando se llega a una primera propuesta de acuerdo, después el acuerdo viene solo. Simplemente preconformando que las partes lo van a someter cada uno a valoración con sus respectivos superiores y se comprometen en 2 meses en ponerlo uno en conocimiento del otro lo que han estado pensando. Y eso puede ser una base de acuerdo y poner fin a una mediación. En derecho del trabajo y en general en el derecho español hay una diferencia entre conciliación y mediación. Y es que en conciliación, la persona que se encarga de la conciliación, pensad en una conciliación judicial, por ejemplo, no interviene, no hace propuesta de acuerdo. En una conciliación judicial o extrajudicial, el encargado de la conciliación se mantiene al margen. Hay una solución de conflictos previa al acto del juicio, las partes ponen en conocimiento sus posiciones, que son opuestas, obviamente, y en conciliación, la persona responsable de la conciliación se mantiene al margen. En mediación, que es el del medio, el procedimiento de solución de conflictos intermedio, el mediador, por regla general, hace propuesta de acuerdo. Yo os digo que la propuesta de acuerdo no tiene que ser un acuerdo cerrado. A veces el acuerdo está condicionado a la rectificación por el superior. Pero en mediación, la mediación es un supuesto de solución heterónoma de conflictos, en la que el mediador sí que hace una propuesta de acuerdo. Y en arbitraje, vosotros sabéis que se va a arbitraje porque una parte se lo propone a la otra, pero las dos partes están de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que en las dos partes tienen que estar de acuerdo en arbitraje? ¿Qué diferencia creéis que hay entre arbitraje y mediación? A ver, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos son 3: conciliación, mediación y arbitraje. En conciliación las partes van a ver si llegamos a un acuerdo. Pueden llegar a un acuerdo, muchas veces se pacta fuera y otras veces es más frecuente que se pacte fuera que dentro, pero en conciliación se puede llegar a un acuerdo. Pero la persona encargada de la conciliación no interviene para nada. Como mucho, modera el debate entre las partes y ya está. En mediación, el mediador interviene. ¿Y en arbitraje? Entonces, ¿quién manda en arbitraje? ¿Quién manda en arbitraje? El árbitro. El laudo arbitral, bueno, luego el laudo arbitral se puede impugnar, obviamente, pero el laudo arbitral tiene valor de cosa juzgada.
tiene eficacia jurídica. Por eso las dos partes tienen que estar de acuerdo para ir al arbitraje. Porque en arbitraje ellas no dependen si quieren llegar a un acuerdo o no. En arbitraje, una vez que yo doy mi consentimiento para someterme al laudo que decida en su día el árbitro, lo que diga el árbitro, yo si quiero lo puedo impugnar, pero en principio ya es ejecutable. En mediación yo puedo intentar un procedimiento de mediación e irme sin acuerdo, que acabe sin aveniencia. Una mediación no necesariamente tiene que acabar con un acuerdo entre las partes. Puede acabar perfectamente yéndose cada uno por su lado. Entonces habría que ver el mediador cómo lo ha hecho, porque se ha llegado. Luego os pondré las distintas situaciones en las que se puede encontrar un mediador y cómo puede ser que en muchas ocasiones, desde el principio, la mediación esté predestinada al fracaso. ¿Por qué las partes van a mediación? Una finalidad. Bueno, luego no me voy a adelantar a lo que os voy a contar después. Simplemente deciros que en derecho del trabajo está muy clara la diferencia entre conciliación, mediación y arbitraje. Conciliación, las dos partes se someten a un procedimiento que está arreglado, pero en la que la persona encargada de presidir la conciliación no interviene para nada. En mediación es el puesto intermedio. El mediador interviene para intentar que las partes lleguen a un acuerdo. Si lo consigue, genial. Si no lo consigue, pues a lo mejor ni siquiera podía conseguir lo que hubiese hecho. Y en arbitraje es necesario el consentimiento de las dos partes, porque lo que diga el árbitro va a ser directamente ejecutable. Por eso, mediación, si puede, igual que conciliación, puede ser obligatorio por convenio colectivo, y arbitraje nunca lo es. Tú puede que en un conflicto colectivo, por convenio, estés obligado a ir a mediación o a conciliación, aparte de las situaciones en las que te marca la ley, que son algunas cuantas, pero al margen, esto se lo contará Carlos, mejor no quiero pisarle a Carlos lo que va a decir el próximo día. Pero aparte de las situaciones en las que lo dice la ley, el convenio colectivo también puede establecer que en algunas situaciones tú necesariamente tengas que ir a conciliación o mediación, pero no arbitraje. ¿Por qué lo puede hacer el convenio? Porque tú vas a conciliación o mediación, si llegas a un acuerdo bien y si no llegas también. Mientras que en arbitraje no te puede imponer nada. Bueno, está claro que está el del fin de huelga, que es excepcional, pero el arbitraje electoral, pero vamos, por regla general nadie te puede imponer un arbitraje porque el arbitraje te va a imponer una solución, mientras que conciliación y mediación no. Esto os lo cuento porque luego va a venir mucha gente, o vais a ver en los materiales la diferencia entre la escuela anglosajona y la escuela continental, si en mediación hay que hacer propuesta de acuerdo, si en mediación hay que hacer propuesta de acuerdo, lo que dicen los psicólogos, lo que dicen los juristas. En derecho del trabajo, la única diferencia en cuando hay base de acuerdo a cuando no lo hay es que si hay base de acuerdo es mediación, si no hay base de acuerdo es conciliación. ¿Vale? Lo digo porque luego leeréis cosas, tampoco quisiera que hubiese una contradicción entre los materiales y que os pudiese llevar a error lo que decimos uno y lo que dicen otros. Entonces, bueno, en España todo esto empieza con, supongo que lo sabéis y de todas formas, como ya os digo, esto lo va a tratar mejor Carlos. Tenéis que tener en cuenta que en materia laboral, ya hablo en términos generales, hay básicamente tres tipos de conflictos. Hay conflictos jurídicos, en el que el único conflicto existente entre las partes es la aplicación de un artículo. Cuando en este artículo dice carácter salarial, ¿dice salario o dice percepciones extrasalariales? Bueno, no lo sabemos. Ese conflicto, lo que está claro es que es jurídico, porque es en aplicación e interpretación de una ley. Pero hay una ley previa. Entonces, ese conflicto, tú puedes ir a un juez y el juez resuelve. Porque de lo que se trata es de aplicar una norma. Ha habido un conflicto en la aplicación. La patronal dice que es una cosa y los sindicatos dicen que es otra. ¿Quién tiene razón? Los dos negociaron el convenio. Pues es un conflicto de aplicación e interpretación de una norma. Puedes ir a un juez y el juez dirá, si aplicas esta norma por analogía con no sé qué, no sé cuánto, el juez tiene capacidad para resolver, evidentemente, la aplicación de una norma. En un conflicto jurídico, la capacidad del juez es evidente, pero en un conflicto de intereses. ¿Y si lo que está en juego no es cómo se aplica o interpreta esta norma, sino que no existe norma? Sino que se han roto las negociaciones de un convenio colectivo y no nos ponemos de acuerdo. O si nos quieren cambiar el sistema de incentivos y el problema no es cómo está regulado,
sino si el sistema de incentivos que nos quieren aplicar nosotros consideramos que nos perjudica o nos beneficia. Cuando no existe una norma previa, ¿cuándo se permiten las huelgas en derecho del trabajo? Cuando no existe un convenio colectivo aplicable. Mientras que existe un convenio, existe un deber de paz y no se puede hacer huelga en contra de lo pactado en un convenio. Solo para regular algo que no está pactado en un convenio cuando se rompen las negociaciones de un convenio. Un conflicto de intereses es eso. No tengo una norma previa sobre la que discutir. La norma está, pero aquí estamos discutiendo de otra cosa. No estamos discutiendo sobre la aplicación de esa norma. Si sobre donde decía grupo profesional quería decir categoría profesional o realmente quería decir grupo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un conflicto distinto, de un conflicto de intereses. Y ahí el juez, ¿qué norma va a aplicar? Si las características del conflicto superan el ámbito de aplicación del juez, el juez va a aplicar una norma, pero no puede hacer otra cosa. Y el conflicto en ese caso, insisto, no es jurídico, sino que es de intereses.